Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre los criterios de congruencia y cómo es que los utilizamos para la construcción y para identificarlos dentro de dos triángulos. Lo primero que hay que identificar es qué es la congruencia y cómo es que la vemos en los triángulos. Principalmente entendemos que algunas veces los triángulos van a tener mismas formas y mismo tamaño, son completamente iguales y quiere decir que son congruentes cuando los vemos y son exactamente iguales, pero obviamente en algunas ocasiones tenemos que ser más cautelosos al momento de identificarlos, y es cuando utilizamos los diferentes criterios que se nos van a presentar a continuación, para poder identificar y poder clasificarlos. El primer criterio que tenemos es el criterio lado, 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 en el que este es muy sencillo. Simple y sencillamente, al tener la medida de cada uno de los lados del triángulo, podemos identificar que si el otro lo tiene exactamente igual, entonces son congruentes. Y para la construcción, ¿cómo se va a hacer? Pues en este caso es muy sencillo. Simplemente situamos, y en este caso elegiré como base el lado más grande, que son 10 centímetros. Entonces se coloca. Generamos nuestro lado mayor, que es de 10 centímetros. Y a continuación, para generar los dos lados siguientes, con nuestro compás situamos la primera medida, que es de 8 centímetros. Entonces, en nuestra regla, indicamos que el compás llegue a 8 centímetros. Lo ponemos en uno de los lados, en uno de los extremos, y hacemos un pequeño segmento con el compás. Luego para el siguiente lado, que es de 5 centímetros, de igual forma, nuestro compás con una abertura de 5 centímetros, situamos y vemos que aquí está. Entonces simple y sencillamente, igual, un pequeño segmento, y donde ambos se intersectan en un punto, es el punto que se unirá para determinar nuestro lado. Entonces, unimos y unimos. Entonces tenemos que de aquí son 5 centímetros y 8 centímetros. Entonces, ambos son congruentes por medio de lado, lado, lado. Ambos lados son iguales. Y ese es el primer criterio que vamos a encontrar. El segundo criterio que vamos a encontrarnos es por medio de lado, ángulo, lado, LAL. ¿Y cómo es esto? Aquí tenemos el triángulo ya, que es en base a las siguientes medidas: 5 centímetros, 7 centímetros, con un ángulo de 80 grados. ¿Qué quiere decir este criterio? Que entre los dos lados tiene que existir un ángulo de 80 grados, y que en el siguiente triángulo tiene que ser exactamente igual para que exista congruencia entre ellos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer este triángulo? Entonces, elegimos nuestra base, 7 centímetros, y de igual forma trazamos el segmento. Y ahora utilizamos nuestro transportador. ¿Y cómo es? Pues simplemente situamos en el extremo. Aquí vemos que y vamos a indicar y marcar dónde encontramos los 80 grados. Aquí son 90 y aquí, como lo indica, 80 grados. Entonces, ¿qué se va a hacer ahora? Que el lado se indica que es de 5 centímetros, entonces es lo que vamos a trazar. $5 centímetros. Y pues simplemente unimos ambos segmentos ya para cerrar nuestro triángulo. Y como se puede observar, terminamos e indicamos que son 7 centímetros en la base, y que con el respectivo lado de aquí, que es de 5 centímetros, ambos comparten un ángulo que es equivalente a 80 grados. Entonces, si los vemos, son exactamente iguales, comparten su lado y su ángulo. Por medio de este criterio, la congruencia que existe es LAL. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Y este es el segundo criterio de congruencia en los triángulos. El tercero y último que vamos a identificar es por medio de ALA. Ángulo, lado, ángulo. Este es
como aquí se indica, los datos 60 grados, 80 grados y un lado de 6 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre nuestro lado, en ese lado van a existir dos ángulos, que serán 60 y 80 grados. Entonces, en nuestro siguiente triángulo tiene que cumplirse este criterio para que sean congruentes. ¿Y cómo lo realizamos? Pues entonces situamos 6 centímetros, es el lado que vamos a identificar. Entonces lo marcamos 6 centímetros y con ayuda de nuestro transportador, igual que en el anterior, solo que esta vez será en dos ocasiones, se señalará 60 grados y en el otro lado igual se señalarán ahora los 80 grados. Aquí están 80 grados. Y para que se unan, simplemente tenemos que prolongarlos. Entonces, desde aquí, aquí se indica que son 60 grados, se prolonga. Y en este lado es exactamente lo mismo. Aquí son los 80 grados, se prolonga y finalmente se encuentran. Se encuentran y entonces encontramos que van a ser 60 grados, 80 grados y un lado en común de 6 centímetros. Entonces, por medio de ala, vamos a identificar que son congruentes porque tienen un ángulo, un lado y el siguiente ángulo en común. Ala, ángulo, lado, ángulo. Y esos son los tres criterios de congruencia que encontramos y que por medio de ellos podemos identificar que nuestros triángulos son congruentes o no, ya sea por nuestras medidas y por nuestros ángulos, que son los principales factores que van a determinar la congruencia o no en las figuras y en los triángulos específicamente. Bueno, por mi parte esto fue todo y muchas gracias por la atención.